este libro que hoy vamos a tratar, no vamos a tratar todo el libro, pero quiero hacer una contextualización de lo que vamos a ver. Se le atribuye a Samuel. Muchos dicen que Samuel, otros dicen que no se sabe si es Samuel o no es Samuel, pero dadas las circunstancias y los indicios por las cercanías de los libros que le continúan, entonces se sitúa este libro en el medio del siglo de la monarquía, entre el año 1050 y 1000 antes de Cristo. Se registra con claridad allí en este libro, y fue una de las cosas que llamó mayormente mi atención, y es que Dios da poder donde solo hay debilidad humana. Yo creo que por eso me ha mantenido así, casi que me tumbo en el suelo de los nervios y de la angustia, porque es en la debilidad donde Él se glorifica. En este libro, que nosotros vamos a ver de Jueces, se hace en realidad 3 versículos que no están en Jueces, pero que impactan nuestra vida de manera especial, y los van a encontrar en 1 Corintios 1, 27 al 29. Y dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos textos bíblicos nos van metiendo, digamos, en lo que nosotros vamos a ver y cómo Dios obra de manera excepcional en nuestras vidas y en las vidas de todos nosotros que hemos creído en Él para cumplimiento de un propósito específico. Ahora sí, el resumen voy a hacer un breve resumen de lo que es el libro de la nación de Israel. Y encontramos entonces que después de la muerte de Josué, ustedes saben que Josué fue ese líder que levantó Dios para que trajera a su pueblo y lo introdujera en la tierra prometida. Así aconteció, esos fueron los planes de Dios y así se cumplieron. Y él llegó a ese pueblo a la tierra prometida, y después de su muerte y de la muerte de todas aquellas personas que le acompañaban, porque era una generación anciana, ya los que le habían acompañado habían transitado con él, habían visto prodigios, milagros, cosas del actuar del Señor para lograr introducirlos en esa tierra prometida. Entonces mueren. Esta generación queda como sin ningún liderazgo, a la deriva, y pierden su norte, allí llegan y se ubican en ese territorio que se les había dado como tierra prometida, pero a ellos pensaron que la iban a encontrar listica pues para que ellos vivieran tranquilos. Sin embargo, encontraron allí muchos pueblos ubicados ya, pueblos que estaban fortalecidos, que eran guerreros, que estaban dispuestos a defender sus territorios, y ellos se desconciertan frente a eso y quedan como ¿qué haremos ahora? Y frente a esa situación, ellos empiezan, lo más fácil para ellos, como nos pasa a nosotros muchas veces, es que en vez de huirle al pecado, a la angustia, al desasosiego, pensamos más bien que es mejor unirnos como al enemigo. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se unió a esos pueblos, se casaron con mujeres extrañas, perdieron su propia cultura, su propia doctrina, todo, y ellos empezaron a adorar ídolos. Y qué terrible, cuando ellos empezaron a hacer todo esto, empezó Dios a traer sobre ellos una disciplina muy fuerte, a traer el castigo y a traer los llenó de angustia, de temor, de todo esto, porque ellos veían que era imposible salir de eso, porque los pueblos que estaban alrededor, especialmente los cananeos, los moabitas, los filisteos, todos eran naciones poderosas.
y estaban muy bien equipadas militarmente. Entonces no sabían qué hacer. Llegó un momento tal de desesperación que ellos se arrepintieron de lo que habían hecho y clamaron a Dios. Y Dios, que nunca llega tarde, que Él está pendiente de nuestras vidas, si nosotros somos capaces o no de reconocer nuestro pecado, entonces dice, no hay problema, los levanta, pero a cada les da jueces, y aparece el periodo de los jueces, un periodo bastante largo, y Dios les dio durante ese tiempo, fueron como 325, casi 30 años de que el pueblo estuvo en ese desorden, digamos así, pero Dios les mandó 12 jueces. 12 jueces. Esos 12 jueces iniciaron con su periodo de opresión con Otoniel, y termina con Sansón. Esos fueron años de opresión, pero cada vez que Dios levantaba un juez, Dios estaba con él. No lo dejaba solo, Dios estaba con él, de tal manera que lo que los jueces hacían, Dios lo respaldaba. Y de esa manera, por periodos largos, fue dándoles libertad y paz. Pero volvían otra vez el proceso de todos, y es volver otra vez al pecado, y volvían otra vez, quedaban esclavizados, y cuando se arrepentían, volvía Dios y les mandaba un nuevo juez para que los levantara y los sacara de la esclavitud. Así, de esa manera, transcurrieron los jueces que fueron sacados de 9 tribus diferentes, por periodos largos de paz para algunos y otros muy cortos, pero Dios siempre estuvo ahí para ellos. Lo más importante de todo esto es que nosotros tengamos claro que este proceso que vivió el pueblo de Israel no es un proceso para nosotros desconocido. ¿Por qué decimos que no es un proceso desconocido? Porque si usted mira su propia vida, se dará cuenta que es exactamente el mismo proceso que vivió el pueblo de Israel. Exactamente igual. Usted está enredado en el pecado y entonces viene el desorden de su vida, el desastre, vienen las fallas en la economía, la enfermedad y cantidad de cosas que en este momento se podrían enumerar, y sin embargo no lo voy a hacer porque ya ustedes lo conocen mejor que yo, y sin embargo Dios lo levanta, le dice, levántate, yo estoy aquí, mi misericordia está a la mano, dispuesto para perdonarte y hacer de ti una criatura nueva. Eso es lo importante que nosotros debemos tener presente, porque este libro de los jueces contiene para nosotros temas espirituales y lecciones muy importantes que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Y por qué es importante? Porque es un liderazgo que está basado en la fe y en la justicia divina. Ayer conversaba, tenía un espacio con 2 personas muy importantes de esta iglesia, y precisamente conversábamos sobre el desastre tan grande en el que ha caído Colombia. Hay un decaimiento profundo en todas las áreas, en la economía, en la moral, en la justicia. Es decir, no hay área que esté equilibrada, todas están fallando. Pero hay una cosa importante que nosotros debemos y anotábamos, y era que el liderazgo que nosotros tenemos es terrible. No tenemos un solo líder que se ponga delante del pueblo y clame a Dios para que liberte este pueblo, que empiece a dar pasos realmente de
diferentes, pero sino que cada día vamos siendo como atrapados en la mentira, en el engaño, en las sutilezas que trae el pecado y todo eso, y cada día estamos peor. En este estado y en esta situación que estaba el pueblo de Israel y que estamos nosotros hoy, el Señor levanta jueces y dentro de ellos va a levantar a una mujer excepcional. Y quiero que ustedes miren allí en su capítulo 4, a Débora y Barak. Es la historia ya que nosotros vamos a ver en esta mañana. Y nos dice la palabra de Dios que en esa época el opresor se llamaba Abín, era rey de la fortaleza cananea en Hazor. Era el capitán de su ejército se llamaba Sísara, hombre temido por su crueldad y como estratega militar. Contaba, y esto quiero que le pongan mucha atención, porque aquí está el quiz de todo, contaba con 900 carros herrados de guerra y mantuvo bajo su dominio a los israelitas por 20 años. 20 años. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dio rabia? En en la situación esta, Dios no levanta, vamos a encontrar en los versículos 4 al 9, que Dios no levanta a un hombre. ¿Qué sería lo preciso desde el punto de vista humano? Si hay una guerra, y sabemos que se cuenta con tantos militares, con conocimiento, con armas, con todo, que era lo más común, lo que haría uno comúnmente, pues buscar un hombre que también tuviera todas esas características. Pero como él hace como él quiere. Entonces no levantó a un hombre, levantó a una mujer que en su momento ella misma dijo, y me levanté como la madre de Israel. Y levantó una mujer llamada Débora. Y Débora era una juez. Los jueces ejercen justicia. Los jueces gozan con unos privilegios especiales porque como están a la escucha de todo lo que les llega, ellos van teniendo como un conocimiento especial de todo. Así era Débora. Ella se sentaba bajo una palmera y allí iba llegando la gente y le llegaba sus problemas, le presentaba sus situaciones y ella con la sabiduría de Dios le iba respondiendo. Sabiduría, una mujer sabia. Pero además de esto, Débora no era solo una juez, era también una profetisa. Y para ser profetisa es necesario no que nos aprendamos cosas para decirle a los otros, como vemos hoy en día. Es necesario tener una relación íntima con el Señor para que Él sea el que nos hable en lo secreto y nosotros podamos abrir nuestra boca y decirle a la persona realmente lo que Dios ha hablado para ella. En este caso, lo que Dios habló para traer libertad al pueblo de Israel. Su liderazgo estaba arraigado en esa sabiduría divina y su fe, por tanto, la convierte en un instrumento importantísimo para traer la libertad al pueblo, a su pueblo cautivo. Débora nos demuestra a través de la Biblia y de su actuar que hay una importancia muy grande de la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandatos, los cuales no son tan importantes
que nosotros para superar cualquier desafío en nuestra vida, necesariamente tenemos que contar con ello. Si no, nosotros siempre vamos a estar atrapados en nuestras crisis, atrapados en nuestras situaciones, porque lo importante de todo eso es no cuánto sabes tú para salir de allí, sino cuánto dependes del Señor para dar pasos de fe para lograr la victoria. Eso es lo importante en todas estas cosas. Débora, el Señor lo que le dice a Débora en su momento es que mande a llamar a Barak. Barak es un hombre de israelita entrenado también en líderes militares, que lo vaya a llamar y le diga que él tiene que traer 10,000 hombres, porque Dios le dio todas las indicaciones precisas, 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón, y los lleve al valle de Sicot. Efectivamente, ella le manda a llamar a Barak y le dice, mira que el Señor te manda esto, tienes que hacerlo. Sin embargo, él se medita enseguida y dice, uy, pero ¿cómo así? Si es que el pueblo contra el que me mandan, que eran los cananeos, y al mando de Sísara, que era ese hombre temible que tenía 900 carros errados y estaba técnicamente y militarmente preparado para cualquier combate. Dice, y sin embargo, Dios lo mandó a él con 10,000 hombres, que eran 10,000 hombres comparados con los que podían venir en 900 carros errados, más todos los que venían a pie. Era una infantería contra carros. Y sin embargo, él no dice que no, pero su corazón se encoge y le dice a Débora que si ella va con él, él va, si no, no. Es decir, que su confianza no estaba puesta realmente en Dios, que le había dado la orden, sino estaba puesta en la mujer que estaba proclamando o diciendo aquello que Dios le había mandado. Sin embargo, ella le dice que sí, que ella va. Y va y lo acompaña en ese batallar, porque es importante que nosotros sepamos que cuando atravesamos periodos de crisis, de qué tan bueno y qué tan dulce es encontrar personas que nos acompañen en el proceso. Pero esta fue Barak siguió hasta el lugar donde se le... Pero Sísara, que era un hombre ya que conocía tenía todas las estrategias militares, alguien le dijo, mira, ellos están en Sicot, allá están esperando o te van a hacer, y él llegó con toda su cantidad de carros y con toda su estrategia militar armada y todo. Sin embargo, acordémonos que las promesas de Dios son las promesas de Dios y no las promesas del hombre. Y allí en ese lugar, el Señor, ¿qué hizo? El Señor dijo, les había prometido a ellos que les entregaría al enemigo. Y sin embargo, ¿qué hizo? Dice que se vino una lluvia torrencial, pero tremenda, los ríos se desbordaron y los carros se quedaron atascados. Los carros se voltearon. Es decir, lo que para aquellos era la seguridad, se volvió la mayor inseguridad para sus vidas. Entonces, que quedaron allí y quedaron a merced ¿de quién? De la infantería. ¿Cuál era la infantería? Los que traía Barak. Y Barak cayó enseguida y cogió y mató a todos los que quedaron. Pero el cobardazo de Sísara, que se decía, mire, que el mundo decía que era un hombre valiente, un guerrero adiestrado, y sin embargo, en el momento de la crisis, ¿qué hizo? Huyó, como el más vil cobarde, y dejó a los que quedaban, los poquitos que quedaban de él, de su ejército, los dejó, no tuvo nada que ver, le dio la espalda a su gente. Pero llegó a un campamento que había sido en algún momento
aliado, que habían encontrado como acuerdos de paz, y llegó a esa tienda y allí le recibió una mujer, y lo mandó. Cuando lo vio, lo recibió con todos los honores porque sabía de quién se trataba. Era un comandante militar con mucha fama. Y le dijo: adelante, adelante, mi señor, siga. Y él, entonces, cansado ya, porque él iba muy cansado de correr, de tanto para ir a esconderse, entonces ella le brinda leche, le da agüita, lo atiende, lo arropa. ¿Y qué pasa después? Entonces él le dice que se siente en la puerta hasta que para que se dé cuenta si alguno viene a buscarlo. Y efectivamente, cuando él se duerme, ella coge una estaca y le atraviesa a la sien y le da muerte. Allí se cumple la promesa del Señor, que por mujer, cuando le dijo a Barak, Débora le dijo que el triunfo no sería para él, para Barak. Es decir, él cumplía con lo que el Señor le estaba diciendo, pero como él había no había tenido su confianza puesta totalmente en el Señor, entonces el triunfo no sería para él, sino para una mujer. Aquí encontramos entonces dos mujeres que desde el punto de vista bíblico han tenido una trayectoria importante en todos los aspectos de su vida. Fueron mujeres escogidas para unos ministerios especiales. No fueron mujeres así como, primero escogió una mujer juez. Miren, no era cualquiera mujer, era una mujer preparada porque era juez, porque además de eso era profetisa, y además la puso al frente de un ejército sin ella tener entrenamiento militar. Qué tremendo es el Señor cuando Él quiere hacer las cosas, cuando Él tiene un propósito en nuestras vidas. De todo esto, yo creo que es necesario que nosotros saquemos nos detengamos un poquito a ver qué clase de liderazgo o qué clases de enseñanza vamos a encontrar nosotros aquí, porque la razón de ser de la palabra de Dios es precisamente para que ella penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca una transformación, que produzca un cambio. Si esa palabra no produce un cambio en nosotros, se ha perdido. Así que los que están dormidos, despierten. Aquí. ¡Wow! Bueno, y aquí encontramos entonces varias cositas que nosotros vamos a mirar, y es como Débora como líder femenina. ¿Qué pasó con Débora? Era en esa época una época excepcional, una época donde la mujer era considerada como una cosa, ni siquiera tenía ningún valor, y sin embargo a Dios le plació escoger una mujer, no una, escogió dos, a una para que cumpliera, diera la orden a Barak, y la otra para que ejecutara, hiciera efectivo esta promesa. Entonces, el liderazgo de Débora nos enseña que la fe en Dios y la valentía de actuar según su voluntad hacen parte de ese plan divino. Hacen parte del plan divino. Entonces, a veces nos desmayamos frente a algunas circunstancias de nuestra vida, nuestra fe decae, y porque nos hace falta coraje para seguir. Pero la invitación es que en esta mañana podamos atesorar esa fe en Dios, y con coraje, valentía, nosotros podamos ser ejecutores realmente de los roles que Dios ha dado a nuestra vida, como mujeres, como varones, como sea, porque no importa que seamos mujeres o varones. Débora rompe
con todos los estereotipos en ese momento y se convierte en un instrumento poderoso de Dios. Nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también podemos romper con estereotipos. ¿Cuántas veces nos da pena o no nos atrevemos a caminar en determinados aspectos sociales o culturales o porque pensamos que no tenemos la capacidad o que no estamos equipados para ello? Acordémonos que ese equipamiento, si Dios te llama para un rol específico, te llama porque Él te va a equipar. Él te va a equipar porque Él para eso nos ha dejado al Espíritu Santo de Dios, que es el que produce en nosotros ese equipamiento necesario para el cumplimiento de los propósitos divinos. Entonces, no nos podemos arrugar cuando se nos presenta una situación especial, sino muy al contrario, darle gracias a Dios y con valentía, coraje y fe, echar para adelante sabiendo que Dios tiene la victoria. Y algo muy importante es que el liderazgo femenino nos muestra también a través de Débora que sirve como un canal de revelación y guía espiritual. Qué importante es que nos quede claro a nosotros que somos guías espirituales. En nuestros hogares a veces nuestros hogares se desboronan, se acaban, los matrimonios se acaban, las relaciones familiares, las relaciones civiles en nuestros trabajos, en todo, porque no sabemos ser guías espirituales. No dejamos que el Espíritu Santo fluya en nosotros y nos permita una relación fluida, de amabilidad, de cortesía, de respeto a la dignidad de la gente, que no nos va tomando a veces el enemigo de tal manera que creemos que lo mejor es decir, entre más groserías digamos o más maltratemos la gente, será peor. Entonces, la verdad es que Dios es un Dios de amabilidad, de dulzura. Miren que el nombre de Débora es abeja, miel. Miel. Dice que se casan más moscas con una gota de miel que con una de hiel. Entonces, nosotros tenemos que tener claro esas situaciones. Y algo que se destaca en este texto y es que el liderazgo efectivo no depende del género. El liderazgo efectivo no depende del género. El liderazgo efectivo depende de la obediencia a la voluntad de Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, entonces podemos ejecutar con efectividad todas aquellas cosas que van directo a la realización de sus propósitos. También tenemos en Débora una líder valiente. Esposa de Débora, esposa de Lapidot, juzgaba en Israel con sabiduría y justicia y comunicaba lo que Dios quería. Hoy por hoy, nosotros estamos viendo todos los días en las noticias que el juez fulano está siendo amenazado, que al juez sutano, que a tal funcionario público lo secuestraron, lo mataron. Pero todo esto detrás de la búsqueda de una sentencia judicial o de ocultar un pecado o de hacer cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Pero era una mujer valiente. ¿Dónde se sentaba ella? Ella no se escondía. Ella no necesitaba carros de seguridad ni nada de eso. Ella se sentaba para que todo el pueblo de Israel la viera y desde allí administraba justicia. Administraba justicia. Era una mujer valiente. Su verdadera fortaleza radicaba en Dios. Por eso debemos mantener fe y valor ante la adversidad. Cuando usted
demuestra realmente que tiene confianza y que tiene fe en Dios cuando está pasando por un momento difícil. Mientras su vida es fluida, mientras no le pasa nada, mientras no tiene una enfermedad, no tiene una situación económica crítica, no tiene nada de eso, usted está tranquilo. Pero vaya y venga, muestre esa fe cuando usted está en crisis. ¿A quién le cree? ¿A las circunstancias adversas o le está creyendo a Dios? Lo importante de todo eso es que aprendamos a confiar y a creer en Dios. Y no se asusten que ya esto se va a acabar. Hay que destacar allí también el trabajo en unidad. Débora no trabajó sola. Débora estuvo siempre al lado de Barak, cumpliendo una orden del Señor, pero ella estuvo ahí, demostrando con su fuerza de cooperación. Ella, inclusive, eso no solamente le dio valor. Les pido silencio, por favor. A ver la niña ya, por favor. Vivi. Ok. Cuando trabajamos en unidad, entonces nosotros vamos a ver cómo ese trabajo va a ser mucho más efectivo. Ella estuvo al lado de Barak y eso lo animó a Barak y animó al ejército que llevaba Barak. No los dejó solos. Así debe pasar cuando nosotros estamos en crisis, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles. También como líderes cristianos debemos estar allí apoyando a nuestra gente, apoyando a nuestro familiar, apoyando la iglesia, apoyando al pastor, apoyando a la pastora. Es decir, no están solos. En su ministerio nosotros hacemos parte de él y debemos todos colaborar. Nuestra cabeza es Cristo, pero nosotros somos un cuerpo. Y si todos apoyamos, todos colaboramos, alcanzaremos la victoria en todo lo que emprendamos. Eso es importante. Dios no hace acepción de personas. Y nosotros como mujeres podemos marcar una diferencia muy importante en los planes del Señor. Como mujeres. Fíjense que hoy, cuando los hombres se van quedando como achicopalados, no los de esta iglesia. Estos son unos varonazos, que Dios los bendiga. Esos son otros. Los de aquí no. Eso, déjenme que le eche lengua a los que están allá. Entonces, podemos construir una comunidad diversa del cuerpo de Cristo. Y aquí cuando yo digo esa diversidad, comunidad diversa, tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Tiene que ver. Entonces, todos unidos, todos no son llamados al mismo ministerio. Cada uno, Dios los llama a un ministerio. Pero en este momento nosotros estamos respaldando el ministerio de Suriel. Ese es allí. Y para este ministerio, el Espíritu Santo nos está equipando. Nos está equipando para que el cumplimiento de su propósito aquí en este lugar, para que los que salgamos de aquí podamos entonces decir las mismas cosas a los que están afuera. Tenemos un Dios que vive en nosotros, que nos edifica, que nos da fuerza, que nos da valor, que nos permite cumplir con los roles a los que hemos sido llamados. Entonces, pero primero tenemos que fortalecernos nosotros. En conclusión, Débora trajo al pueblo de Israel que una gran victoria. Pero la fidelidad de Jael destruyó al opresor, a Sísara, que era el que oprimía a su pueblo. Y recordaba yo ayer con la pastora que estas dos mujeres, María, de la cual ella predicó el domingo pasado, y Jael, son llamadas como pastora
muy favorecidas. Son las únicas mujeres que en la Biblia son llamadas muy favorecidas. ¿Por qué? Porque destruyeron al enemigo según los planes de Dios. Bueno, como ya yo veo que están como durmiéndose, entonces quiero decirles que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que el pecado siempre trae consecuencias graves a nuestra vida, pero que la misericordia de Dios está siempre disponible para nosotros. Entonces, no podemos olvidar eso. Un Dios de segundas oportunidades, qué maravilloso. Yo cada vez que veo esto, yo digo, Dios mío, ya tú no eres de segunda oportunidad para mí, sino quizás cuántas oportunidades me has dado y cuántas oportunidades yo he pisoteado, y sin embargo, tú aún me amas, tú aún me levantas, tú aún me das oportunidades. Entonces, Él no se cansa con nosotros, porque lo que cumple son propósitos, planes específicos para nuestras vidas. Entonces es importante. Así como Dios se levantó hombres, una mujer para liberar a su pueblo, Dios también puede traer libertad a nuestras vidas, porque Él envió y nos lo dice su palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá levantó jueces, pero aquí levantó un solo hombre, a Jesucristo. ¿Para qué? Para traer salvación, libertad, vida eterna a nosotros. Entonces, esto lo tenemos que tener presente. Quiero invitarles ya para terminar, para que no digan que mujer tan cansona, ¿ella qué se cree? Está que termina y termina, pero no termina nunca. ¿Ah? Se va y se viene, ¿eso qué es? Fluctuando entre allá y acá, pero que acabe, que acabe. Bueno, pero para terminar con el sello de Dios y el sello del Espíritu Santo, esta reunión maravillosa donde se congregan madres, padres e hijos, yo quisiera, primero que todo, regalarles un versículo y para que, si con la ayuda de los pastores, oremos, más que orar, ministrarle a cada uno en particular sobre las necesidades, enfermedades. Ya el pastor lo hizo, pero ¿qué importa que lo volvamos a hacer? Que lo repitamos, que esto se vuelva algo de cada momento, de cada instante, que no nos apartemos de eso. Isaías 44:3 dice, y este es un regalo para todos, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Que la palabra de Dios siempre se cumple y siempre ustedes bendecidos, sus hijos bendecidos y los que están por llegar bendecidos. Que la gloria de Dios sea sobre ustedes. Pastor, entonces demos un tiempito para que oremos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas mamás hay aquí? Ok. Escuchen, vamos a hacer este ejercicio. Quiero que las mamás se pongan de pie, las mamás. Y voy a pedir si las mamás están aquí con su esposo o con sus hijos o con alguno de sus hijos, que ellos se acerquen a la mamá. Es decir, muchachos, párense al lado de su mamá. Eso, hijos, párense al lado de su mamá. Y las mamás que están solitas,
que no vinieron con sus familias, voy a pedir que algunos de nosotros, de los otros que no tienen sus mamitas aquí, se acerquen a esas personas y vamos a orar por las mamás. Creo que la reflexión ha sido preciosa. Estamos hablando de una mujer llamada Débora. Estamos hablando de una mujer llamada Jael, que bajo la dirección de Dios traen victoria no solamente para sus familias, sino también para su nación, para su región. Así que voy a pedir que las personas que están alrededor de las mamás pongan sus manitos sobre sus hombros y quiero que bendigan a esas mamás. Pídanle, como dice el Señor, que Dios las haga como unas Déboras, que Dios las haga como unas Jael, que ellas puedan conducir a su pueblo, a su familia, a sus hijos, a su casa, a sus esposos, los puedan conducir hasta la victoria. Que Dios traiga paz a sus hogares, que Dios traiga provisión a su casa y que en todo lo que emprendan, Dios las acompañe, Dios esté con ellas. Que como Débora se levanten como madres y que sigan la dirección del Señor para liberar a su casa, a su familia, a sus hijos, liberarles de escasez, de angustias, de soledades y de opresión del enemigo. Vamos a tomar un momento para orar por las madres. Así que estás allí al lado de tu madre, te ruego que levantes tu voz y bendigas a tu madre. Bendecir quiere decir, como su palabra lo indica, decir un bien. Así que di un bien para tu madre. Que Dios te bendiga, que Dios te dé salud, que Dios te dé prosperidad, que Dios te dé economía, que Dios bendiga lo que haces, que Dios bendiga lo que tienes en el nombre de Jesús. Bendigan a su madre en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por traer esa unción preciosa que un día trajiste, Señor, sobre Débora, sobre Jael, para que ellas pudieran guiar a su pueblo hacia la victoria. Gracias, Señor, por traer esa unción ahora sobre estas madres, sobre cada una de ellas, Señor. Que sea tu dulce espíritu, que sea tu dulce presencia sobre estas mamás y que seas tú misma guiándoles, ayudándoles, sosteniéndolas, soportándoles y que seas tú mismo guiándoles, Señor, en todo lo que ellas emprendan. Gracias porque les has levantado como Déboras en medio de sus casas, en medio de sus familias, en medio de sus hijos, de sus esposos, de sus nietos. Gracias, Señor, porque tú les guiarás hacia la victoria. Gracias porque has traído sobre ella unción de lo alto. Gracias porque has traído sabiduría. Gracias, Señor, porque tú has hecho un llamado precioso a sus vidas para que se conviertan, Señor, como Déboras, como Jael. Nuestra nación necesita, Señor, a estas mujeres. Nuestras familias necesitan a estas mujeres que se levanten como Déboras, como madres de Colombia, Señor, para que nuestra nación vuelva a experimentar la primavera del Espíritu. Gracias, Señor Jesús, por cada una de ellas. Hoy las bendecimos en tu nombre, Señor, y proclamamos sobre sus vidas la gracia y la misericordia del Señor, la bondad de Dios para cada una de ellas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si por ventura nunca antes le has pedido a Jesús que venga a tu corazón, díselo ahora. Recuerda, Dios una vez levantó a estas dos mujeres, pero también ha levantado a un solo hombre, a Jesús, para que pudiéramos experimentar libertad. Si nunca antes has tomado el ejemplo de estas mujeres para que Cristo nazca en tu corazón, es una oportunidad para hacerlo. ¿Por qué no le dices a Cristo hoy con todas tus fuerzas: Señor Jesús, te necesito? Ven a mi vida, toma el control.
Haz de mí la persona que quieres que sea. Gracias por restaurar mi corazón. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por darme el propósito y el sentido que mi vida necesita. Gracias, Jesús. Hoy confieso con mis labios lo que creo en mi corazón, que tú eres el Señor. Gracias por haberme dado esta madre. Gracias por haberme dado esta compañera. Gracias por estar con nosotros. Te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo. Y te doy gracias. Amén. ¿Qué tal si le da un abrazo a esa mujer? Un abrazo fuerte, 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 fuerte a esa mujer. Que la gracia del Señor les acompañe. Mamás, queridas mamás, ustedes son la alegría de esta iglesia. Ustedes son el gozo de nuestro ministerio. Gracias por estar aquí. Bendiciones, qué rico verte. Oiga, y ese milagro. Ah, ok. Es que un momentico, ay, pero ya sé. Sí, amén. Así es. Óigale. Bienvenido. Amén. Ya va un momentico. Realmente, no era la habilidad, no era la del Señor. Amén.